¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Teatro y Más, el podcast de la compañía de teatro Secuencia 3, en la que hablamos de lo que más sabemos, de teatro, como bien indica nuestro nombre, y de muchas curiosidades que lo rodean. Hoy grabamos nuestro episodio y para ello me acompaña mi compañera Marina Feliu, ayudante de producción y administración y copresentadora del programa, Eduardo Galán, CEO de Secuencia 3 y vicepresidente económico de la Academia de las Artes Escénicas de España, y un nuevo invitado al que conoceréis en este nuevo episodio. Su nombre es Ginés y es el director del departamento de distribución de Secuencia 3. ¿Qué tal estáis, Marina? Eduardo. Hola, ¿qué tal? Hemos vuelto. Qué ilusión. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estáis? Ginés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes como estrella invitada? Bueno, pues encantado de estar aquí y de poder hablar de distribución teatral y sobre todo pues de Secuencia 3, claro. Pues sí, justo vamos a hablar de eso. Le iba a comentar en este momento porque una de nuestras patas, una de lo que sería ese elemento que une Secuencia 3 es la distribución de obras de teatro, porque por un lado, como ya sabéis, tenemos a un creador de obras, tanto a la hora de escribirlas como de llevarlas a escena, pero desde que se escribe hasta que se crea y se representa en un teatro, hace falta una labor enorme. Y es aquí donde, en este caso, Ginés es el artífice, ¿no?, de poder llevar pues esa obra hasta la representación. Por Bueno, lo cual, me yo gustaría comento, preguntarte. Ginés siempre en activa colaboración con Eduardo Galán, porque aquí somos dos. O sea, porque es que Eduardo es una persona con una capacidad no solo creativa, sino de trabajo enorme, y entonces él también tiene funciones ahí en distribución, Bueno, producción, en en fin. realidad todo el equipo, o sea, en una empresa yo creo que todo el equipo es fundamental. La venta no solo recae en la cabeza de una persona, de Ginés en este caso. Si no tuviera detrás a Marina, por ejemplo, que calcula presupuestos, vamos a taquilla o no vamos a taquilla este bolo. Bueno, pues necesitamos ese apoyo. ¿Cuánto tenemos qué porcentaje de ocupación media? O tenemos que tener presentes a Beatriz y a Borja, que están con dosieres de prensa, Magen, Alberto, que hace el diseño, Luis y Luigi, que están con la gira y con los bolos. Es todo un engranaje. La distribución es mucho más compleja, ¿eh? Afortunadamente. Es cierto, Pues pero sí, bueno, yo creo que es una de las cosas que vamos a hablar, y por eso, Marina, ¿qué querías comentar? no, quería esto, ensalzar la figura ahora de la distribución, pero como más quizá en el contacto con programadores y tal, porque es verdad que, como dice Eduardo, la distribución es amplísima, pero quizá aprovechando que está aquí Ginés, nos podemos centrar en la cabeza de la distribución, en la punta del iceberg, que es pues eso, la venta directa, el contacto con programadores, para que nos cuente un poquito. Justo Bueno, yo, yo una de creo, las preguntas fundamentales que vamos a destacar, y te voy a dar justo la palabra ahora mismo, Ginés, es sobre qué es exactamente la distribución en una producción teatral. bueno, no es una pregunta fácil de contestar, ¿no? Por eso quería ahí terminar de explicar un poco lo que estaba comentando Marina y lo que ha introducido Eduardo. Yo creo que puede tener varias definiciones, pero sobre todo de lo que se encarga la distribución es de presentar al programador la primera imagen del espectáculo. Es decir, Secuencia 3, ahora actualmente que estamos con la profesora en el Bellas Artes, ¿no? Pues la primera imagen del espectáculo que le ofrece, que llega al programador que tiene que contratar ese espectáculo, pues es el distribuidor quien la da. Pero lo más curioso de esto es que el distribuidor no conoce todavía cómo la dirección de ese espectáculo va a ser. Quizá a veces ni siquiera está el reparto cerrado, ¿no? Por eso creo que también es muy importante, digamos, esa visión creativa que tiene que tener también un distribuidor, de leer con profundidad el texto que se está proponiendo, de hacer las preguntas adecuadas. En este caso, yo tengo la suerte de que trabajo en la oficina con Eduardo y entonces puedo preguntarle todo aquello que pueda considerar. Incluso cuando se incorpora el director, poder tener una pequeña charla con él, ir conociendo los avances que se van realizando en el departamento de producción, porque no se trata solo de convencer al programador
de que contrate el espectáculo que estamos produciendo, sino más que convencer, lo que tenemos que hacer es comunicar el producto que vendemos lo mejor posible. Y comunicar a veces un espectáculo teatral no es fácil. Claro. Y creo que esa es nuestra principal labor. Ha Pero dicho Ginés... Perdón, no, Marina. perdón, continúa. Vale. Ha dicho Ginés algo que me parece fundamental, que es que tiene que comunicar o que vender, su función, espectáculos de los que a veces no tenemos ni el reparto y tiene que imaginar él y no tenemos el director o la directora. Es muy importante que el distribuidor pueda hablar con el director de su concepto de dirección. Es que hemos cambiado. Hace 10 años, por ejemplo, se vendían las obras fundamentalmente cuando se habían estrenado. Había que estrenar, pasar un cautiverio de 3 meses, pero además se vendía con poco tiempo y cuando se veía valoraban los espectáculos y contrataban. Ahora ya se contrata mucho sin haberlo visto, ¿verdad, Ginés? ¿Eso es un inconveniente o una virtud? No lo sé, pero bueno, ha cambiado. A ver, es verdad que ahora se contrata mucho en papel, como nosotros le llamamos con el dossier. La suerte que tenemos en el departamento de distribución de Secuencia 3 es que los programadores conocen la trayectoria de Secuencia 3, con lo cual hay una garantía en el resultado de que quizá el espectáculo te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede emocionar, no era lo que pensaba. Eso al final es una opinión subjetiva. Pero sí que hay un resultado de un producto de calidad, con unos actores que nosotros denominamos en nuestro argot comerciales, con una directora que se ha seleccionado, un director expresamente porque se cree que es el más adecuado para desarrollar ese proyecto. Es decir, hay una serie de elementos con los que partimos como base, ¿no? para poder desarrollarlo. Y respecto a, bueno, ya que tienes experiencia los dos en distribución, si tuvieseis que dar quizá un consejo o hacer un perfil de una persona que se dedique a distribución, ¿cómo lo diríais? ¿Qué cualidades necesita? Pues supongo que comunicativas, por supuesto, pero en más detalle. ¿Quieres empezar tú, Eduardo? No, que me enrollo mucho. Bueno, pues intentaré ser breve, sí. Y yo creo que tiene que ser una persona con mucha paciencia, con mucha mano izquierda, con sentido crítico, reflexivo y sobre todo con una gran capacidad de trabajo. Y luego, además, tiene que ser una persona empática, sociable y cercana, porque la venta se hace por teléfono, no se hace en vivo con el programador delante. Entonces, creo, y luego a veces directamente no hablas con el programador, hablas con su secretaria, con la persona que está en recepción en el ayuntamiento. Entonces hay una serie de habilidades muy importantes, pero también es importante la formación. Yo sobre todo, y ya que estamos en un podcast de teatro, creo que toda aquella persona que se dedica al teatro debe de producir, jugarse su dinero. Esto te ayuda a entender mucho más esta profesión. Es decir, yo antes de llegar a ser distribuidor, he dirigido, he actuado, he producido, he hecho regidurías. Digamos, creo que todo eso es importante, porque el distribuidor debe de conocer al 100% la mecánica del proyecto que lleva entre manos. Y eso creo que solamente se puede conseguir si tienes experiencia en otras ramas. Añadiría una cualidad que es necesaria, la resistencia a la frustración. Es fundamental. Frustrante pasar una mañana, 6 horas, segunda mañana, tercer día, y que no se ponga nadie al teléfono. Está ocupado, está reunido, está de viaje. Eso ocurre. Sí. Y entonces, si el distribuidor no tiene esa cualidad en su personalidad, arroja la toalla. Entonces, hay que ser duro, hay que ser capaz de decir, bueno, y ser optimista. Eso es fundamental. Eso es Hoy fundamental. no puedo, mañana lo conseguiré. Esta vez no me has contratado, la próxima sí. Hay que tener eso y no ser nada rencoroso con los programadores, claro. Nada rencoroso, porque habrá que llamarles otras veces. El papel de programador va variando, quiero decir, ¿los programadores de una ciudad en concreto suelen cambiar o se permanecen de tal forma que podáis quedaros en contacto y tener a lo mejor una relación a lo largo del tiempo?
Bueno, depende, porque hay programadores que están ahí por oposición y luego otros programadores que son cargos más políticos dependiendo de quién gobierne en cada ayuntamiento. En ambos casos son gente con experiencia vinculada a la cultura, bien en el ámbito privado o en el ámbito público. Sí, lo que pregunta Hombre, Marina es la continuidad de los programadores. Y eso sí, eso es lo que permite que a veces haya continuidad al menos de 4 años, lo que se considera una legislatura. Y también es bueno establecer una relación laboral con ellos, bien por email, por teléfono y en los distintos encuentros que se van realizando a lo largo del año, porque es verdad, como os comentaba, que los primeros contactos con el programador, el distribuidor los realiza telefónicamente, pero a lo largo del año hay una serie de ferias de teatro donde los distribuidores, las compañías, tenemos encuentros profesionales con los diferentes programadores y hay unas ruedas de negocio donde, digamos, puedes entablar con ellos una conversación más discernida, donde puedes, en un vis a vis personal, digamos, tratar las producciones que estamos llevando de otra manera, ¿no? Claro. Y todo es importante, todo suma. Quería añadir una cosita importante, que antes no hemos comentado, en el concepto de distribución, cuando he dicho que todo el equipo, también hay que incluir a los técnicos, al jefe técnico y al equipo técnico. Cada vez que Ginés vende una obra, sea nuestra, de producción de secuencia 3, o sea ajena, esa obra puede gustar al público mucho, pero si da problemas el jefe técnico y los técnicos a los técnicos del teatro, eso lo sabe luego el programador y eso perjudica la venta. O al revés, si todo es con mucho diálogo, se hace bien, trabajan bien y se hace bien, facilita la venta. Que esto yo creo que mucha gente que distribuye no lo sabe, que es muy importante esa perfección en el trabajo. Tú lo has dicho de otra manera antes, que Secuencia 3 garantiza unos estándares de calidad, vale, pero es muy importante también esa calidad técnica, ¿eh? Porque no nos olvidemos que los técnicos de los teatros son personal del teatro. Por supuesto. Es que si tuviéramos que situar el departamento de distribución en el organigrama de una empresa, pues evidentemente estaría en segundo lugar casi, compartido con otros estamentos que son igual de importantes, ¿no? Como es la parte administrativa y comunicativa, ¿no? Pero a su vez también es uno de los departamentos que canaliza o que debe estar en contacto con todas las partes digamos, con todas las partes que componen la producción. Claro. De hecho, en esta línea que estaba comentando Eduardo, cada vez lo que hacemos, por ejemplo, semanalmente o cada 10 días, con Beatriz y con Borja, que llevan comunicación y administración, mantenemos reuniones de 1 hora donde hacemos repaso de qué contratos hay firmados, qué bolos tenemos pendientes, se tiene que hacer una rueda de prensa aquí, hay que reforzar en publicidad. Y de la misma manera, desde hace también apenas 1 año, pero cada vez con más frecuencia, estamos teniendo esas reuniones con producción en gira y con jefatura técnica. Porque a veces cuando llegas a un teatro te encuentras con problemas pues, que desconocemos. Hasta lo más sencillo, que a lo mejor pues, hay que pagar algo que nosotros no sabemos, ¿no? Como es la reserva para que el coche no se lo lleve la grúa, ¿no? O sea, quiero decirte algo tan sencillo como eso. Es importante que haya comunicación y que haya fluidez. Por eso, Ginés, cuando antes preguntaba sobre qué es la distribución, no solo es hablar con el programador, no solo es enviar un correo o irte a una feria, es que lo engloba todo. Yo creo que vender es el oficio más difícil de toda la cadena de las artes escénicas. Creo que es el más difícil. El más ingrato, además, porque siempre, cuando no se vende lo suficiente, sea dentro de Secuencia 3, sería yo, o si es un productor ajeno, siempre hay quejas, que no me estás vendiendo, que no me estás vendiendo. Pero cuando se vende mucho, nadie dice, oye, qué bueno eres, que me lo has vendido. No. Es decir, ese punto es muy importante y yo me pregunto, ¿es viable que alguien que sea un vendedor de, no sé, del Corte Inglés o de cualquier producto que venda, no, el Corte Inglés no porque es directo, de un tipo de producto, pudiera vender artes de teatro? Tendría que conocer el teatro, como ha dicho Ginés. O sea, hay que saber vender, pero hay que conocer el producto. Los dos, los dos focos de esto, producto y cliente.
Hay que conocer el producto sí. y el cliente, que es el programador, y el cliente final, que es el espectador. Quiero recuperar una parte que he dicho anteriormente. El que tú, como distribuidor, anteriormente hayas producido tu espectáculo y te hayas jugado hasta la camisa, porque esto muchas veces no se cuenta, pero el teatro implica un riesgo económico muy fuerte, ¿no? Esto también ayuda a la hora de vender, porque si el programador te dice sí, lo primero que te va a plantear son una serie de condiciones económicas. Y a veces hay que responder, hay que dar una respuesta con inmediatez. Aquí, Y si tú no tienes los números claros en la cabeza de al menos los gastos que la empresa con la que tú trabajas tiene que asumir en cada acción que realiza cuando va a un municipio, pues se puede meter la pata, ¿eh? Claro. Luego, hay otras veces pues que con el departamento administrativo, oye, vamos a ir a taquilla, tantas butacas, tanto gasto, se puede hacer una previsión económica de una determinada manera, pero bueno, son diferentes puntos que hay que tener en cuenta. Y entonces, perdona, al hilo de esto solo añado una cosa. Secuencia 3 hace algo que no hacen todo el mundo con nuestros socios coproductores, que son grandes, pueden ser Focus, Pentación, que también Osaga, que también distribuyen ellos. Cuando lo que firmamos es que quien distribuya, si el espectáculo va a taquilla y no da beneficios, no se cobra. ¿Por qué lo empecé a hacer esto? Porque evidentemente he perdido dinero en espectáculos de taquilla, y entonces hay que intentar. Pero esto no es lo habitual, ¿eh? Esto es una característica nuestra. Perdona. Sí. Yo permitiendo una cosa que siempre tengo una pregunta, porque es verdad que vosotros en el momento que habláis estáis tan metidos en el teatro, estáis con el vocabulario que yo alberga, pero hay una pregunta que seguramente a lo mejor alguien que está escuchando esto le está haciendo que no es tan experta en la materia, y es exactamente un término que estáis muchas veces comentando, que es el programador. Programador. Claro, nosotros escuchamos la palabra programador y nos imaginamos a alguien detrás de un ordenador con códigos, haciendo un montón de cosas que no entendemos. Es la palabra que nosotros hemos entendido como programador en toda la vida. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es un programador en el teatro? Exactamente. Inés. Es el responsable de ofertar en su municipio, siempre en colaboración con el concejal o concejala de cultura que le corresponda, de ofrecer una oferta cultural en su municipio. De artes escénicas, en general. De artes escénicas, Bueno, teatro, danza, teatro de calle, circo, y por lo tanto también es el responsable de la gestión de público de ese municipio. El cómo acercar al teatro o al auditorio correspondiente el mayor número posible de espectadores. Y sobre todo tiene que ofrecer una diversidad cultural. Si me permitís, ahora que tampoco tenemos demasiado tiempo, aprovechando que justo está ahora mismo en el Teatro Bellas Artes la profesora, pues me gustaría pedirle a Ginés si podría, en plan, pues como hemos dicho que además una característica que tiene que tener el programador, aparte de capacidades de venta, es un poco una visión más analítica o profundizar en el análisis de la obra de teatro, si nos podría decir cuáles son las características del potencial. Yo he visto la obra, pero para quien no la haya visto, para que puedas destacar sus cualidades, así como lo harías en una venta. Bueno, yo creo que en este caso con la profesora lo que estamos comentando que es un texto de madurez de Eduardo Galán, en el que un texto de madurez en el que entremezcla experiencias profesionales como profesor de bachiller con las que han vivido otras personas cercanas a él. Y sobre todo tenemos a dos actores como son Isabel Ordaz y Marciala Álvarez en estado de gracia. Creo que son dos actores que han sabido aprovechar fuertemente, digamos, todo lo que el texto les ofrece para que sus personajes puedan enriquecerse, ¿no? O para que sus interpretaciones puedan enriquecerse. Es un combate entre dos actores, es un combate interpretativo, al estilo, por ejemplo, de otra producción de Secuencia 3, Las guerras de nuestros antepasados, ¿no? Y luego también tenemos la frescura de una directora joven
como es Carla Neyman, que viene del OFF y que ha recibido diversos premios, que bueno, les da una estética y un espacio para que ellos puedan aprovechar como intérpretes y lucirse de la mejor manera posible, ¿no? Pues es que no hay que perdérselo hasta el 15 de octubre en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Así que sin duda. Y bueno, si te puedo hacer ahora mismo la misma pregunta, pero con una no sé si creo que se puede decir, de esta nueva producción que se está haciendo de La Regenta, que bueno, se está trabajando en ello para que llegue a Madrid a principios del año 2024, a esto que pues todavía no está, que no lo has podido ver, pues porque no está producida. Si nos podrías comentar algo de adelanto. Bueno, pues es un texto muy popular, conocido por el gran público de teatro por la serie de televisión española. Eduardo, como adaptador, siempre convence. Ahí tenemos Los Pazos de Ulloa, Las guerras de nuestros antepasados, La Celestina. Nos acompaña una directora de primer nivel, como es Elena Pimenta, Premio Nacional de Teatro, exdirectora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con una trayectoria internacional impresionante. Es hoy día, yo creo que con Carmen Portacelli, una de las directoras de escena más comprometidas que hay dentro de nuestra escena, y le acompaña un reparto de gran solvencia con actores de primera línea de teatro y, por supuesto, con dos cabezas de cartel. Ahí tenemos a Alex Gadea, conocido en televisión por El secreto de Puente Viejo, Ana Ruiz, pero ojo, Joaquín Notario, Pepa Pedroche, Jacobo Dicenta, 8 actores en escena, una gran producción. Hoy en día no es posible ver una producción de 8 actores viniendo de una empresa privada. Y una coproducción. Todos estos elementos son los que utilizamos. Y una coproducción con las grandes empresas de España, como son Pentación, Focus, el de Olimpia, Teatro Olimpia de Valencia, Saga. Es decir, que esto también ayuda a que la obra pueda verse con más facilidad. En Cataluña, por ejemplo, que nos resulta muy difícil siempre a una empresa de Madrid entrar, pues si tenemos de socio una empresa catalana, siempre es más fácil. No digo que sea fácil, ¿eh? Claro. La profesora es un espectáculo íntimo, cercano, una comedia romántica que te intenta agradar a través del humor, de la risa, pero que te emociona, te puede llevar a la lágrima, ¿no? Y La Regenta es un gran espectáculo de teatro, en todos sus sentidos, ¿no? Es un espectáculo que te conmueve, te hace reír, te hace llorar, pero quizás esa es la diferencia. Y luego uno es mediano formato y otro es gran formato. Suena genial. Todos los ingredientes para que sea todo un éxito y que lo podamos disfrutar, la verdad. Yo tengo muchas ganas. Sí, la verdad es que sí. Y oye, ojalá dentro de poco que pasen pronto los meses para poderla ver estrenada en los teatros. Creo que con esto vamos a dar por finalizado este podcast sobre la distribución. Obviamente se nos han quedado muchas preguntas. El aire es imposible abarcar absolutamente todo lo que tiene la distribución, pero no os preocupéis porque seguramente intentemos hacer otro programa. Ginés tiene que volver. Sí, Ginés tiene que volver. Ginés volverá. Pues dejémoslo así como los grandes dramas, continuará. Efectivamente. Así que bueno, os voy a dejar si queréis despediros. En este caso, Eduardo, te voy a ceder la palabra a ti, que seguramente nos puedes dedicar unas palabras para despedir el programa y nada, nos veremos pues, en el... Me siento muy orgulloso del equipo que está trabajando en Secuencia 3 y en concreto de Ginés, trabajando en el frente de distribución, y que así es fácil vender bolos. Bolos son obras, claro, por el argot. Se nos escapa a veces, no nos damos cuenta. No, bueno, es verdad. Yo creo que creo que esto es fácil poder decirlo ahora, pero yo tengo que decir que desde que conocí a Eduardo, mi carrera profesional es un antes y un después. Esto es así directamente, porque yo siempre he estado más vinculado a la producción y a la dirección, y la distribución ha sido algo como muy disperso. Siempre me han ofrecido distribuir teatro. Vale, stop. Anuncia que diriges una obra ahora y que... Bueno, no, esto lo dejamos para otro podcast. Hemos dicho que vale. Bueno, pues ahora, ¿no? Pero Ginés va a dirigir pronto. Pero es verdad que siempre...
Es verdad, y no me quiero enrollar por el tiempo, pero que la distribución siempre había estado ahí. Y mira, otra de las cualidades que no hemos comentado, yo he llegado a hacer puerta fría. Y he estado captando socios de la Cruz Roja y de la Asociación Española contra el Cáncer en centros comerciales y todo. Y todo esto al final te da herramientas, ¿no? Entonces, al final, toda tu experiencia personal de vida en diferentes trabajos es lo que por mi parte estoy intentando transmitir a la hora de vender los productos de secuencia 3. Profesor también ayuda, ¿eh? Porque tienes que vender a 40 alumnos el producto que estás enseñando. Claro, o sea, es que todo suma, todo suma, todo suma. Y eso es lo que nos hace ver las cosas, porque mucha gente cree que los productos de secuencia 3 son fáciles de vender porque tenemos caras, porque tenemos actores de renombre, ¿no? La Celestina con Anabel Alonso, Isabel y Marcial en La Profesora, pero no es así. Cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo. Como ha dicho antes Eduardo, hay días que son muy buenos y otros que son muy malos, pero esa paciencia, esa mano izquierda, esa resistencia, y creo que es importante. Lo seguiremos contando en otro podcast. Estupendo. Muchísimas gracias, Ginés, Marina, Eduardo, por el tiempo que habéis tenido por aquí, y nos vemos en el siguiente podcast y ya nos contarás, Ginés, de qué obra estamos hablando. Vale, pero ya que te viene a la policía a buscar, Ginés, corre. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Adiós.